¿Te has preguntado alguna vez por qué las potencias mundiales de hoy parecen estar siguiendo un guión escrito hace miles de años? Existe una nación que, sin que muchos lo sepan, ha sido protagonista silenciosa de los eventos más trascendentales de la historia sagrada. Hablamos de Irán, una tierra ancestral que en los textos bíblicos aparece bajo el nombre de Persia y cuyo destino está profundamente entrelazado con los planes divinos para la humanidad. Cuando exploramos las páginas sagradas, tendemos a centrar nuestra atención en territorios como Israel, la tierra prometida, o en las arenas de Egipto, donde se forjaron milagros extraordinarios. También recordamos con frecuencia a Babilonia, esa gran metrópoli que simbolizó el poder y la rebelión humana contra lo divino. Pero existe una verdad que permanece oculta para muchos estudiosos de las Escrituras. Persia, la antigua denominación de lo que hoy conocemos como Irán, no fue simplemente otro reino más en el vasto mosaico de imperios antiguos. Esta civilización milenaria fue cuidadosamente seleccionada por la providencia divina para desempeñar funciones específicas y fundamentales en el desarrollo del plan de salvación. No estamos hablando de coincidencias históricas o de eventos fortuitos que ocurrieron por casualidad. Cada movimiento, cada decisión política, cada conquista militar de este imperio estuvo orquestada para cumplir propósitos eternos que habían sido establecidos desde antes de la fundación del mundo. Si esta revelación te está impactando tanto como me impactó a mí cuando la descubrí por primera vez, entonces necesitas quedarte hasta el final de este video. Porque lo que vamos a explorar juntos hoy cambiará completamente tu perspectiva sobre los eventos mundiales actuales. Pero antes de continuar, si eres de los que buscan entender las conexiones profundas entre las profecías bíblicas y nuestra realidad contemporánea, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Créeme, no querrás perderte ni un solo video de este tipo de contenido que puede transformar tu comprensión del mundo. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, dale me gusta a este video para ayudar a que más personas descubran estas verdades ocultas que necesitan conocer. Ahora sí, prepárate para un viaje que te llevará desde los primeros capítulos del Génesis hasta las profecías más impactantes sobre el tiempo del fin. La narrativa bíblica concerniente a Irán trasciende cualquier relato histórico convencional que podamos encontrar en los libros de historia secular. Desde los primeros capítulos del Génesis, donde se establecen los linajes fundamentales de la humanidad tras el gran diluvio universal, hasta las visiones apocalípticas que describen los eventos finales de la historia humana, el pueblo persa aparece como un actor indispensable en el drama cósmico entre el bien y el mal. ¿Sabías que Dios mismo utilizó a monarcas persas, hombres que no conocían al Dios verdadero ni seguían sus mandamientos, para ejecutar sus planes de redención para el pueblo de Israel? Esta es una de las paradojas más fascinantes de toda la revelación bíblica. Cómo el Altísimo puede usar instrumentos aparentemente inadecuados para lograr sus propósitos perfectos. Durante décadas, los israelitas habían permanecido en el exilio babilónico, añorando su tierra prometida, lamentando la destrucción de su amado templo y preguntándose si acaso Dios había olvidado sus promesas ancestrales. Sin embargo, en el momento preciso determinado por la cronología divina, surgió desde las montañas de Persia un conquistador cuyo nombre había sido profetizado por Isaías más de un siglo antes de su nacimiento: Ciro el Grande. Este monarca persa no solo liberó a los judíos de su cautiverio, sino que además financió la reconstrucción del Templo de Jerusalén con recursos del tesoro imperial. Imagínate la magnitud de este evento. Un rey pagano, adorador de otras deidades,
invirtiendo fortunas colosales para restaurar el centro de adoración del Dios de Israel. ¿Acaso no es esto una demostración inequívoca de que existe una mano invisible dirigiendo los asuntos de las naciones? Pero la historia de Irán en las Escrituras va mucho más allá de estos eventos extraordinarios. Los textos sagrados nos revelan que los antepasados del pueblo iraní pueden rastrearse hasta los primeros capítulos de la Biblia, específicamente hasta los descendientes directos de Noé, el constructor del arca que preservó a la humanidad durante el gran cataclismo mundial. En el transcurso de este extenso análisis, exploraremos meticulosamente cada aspecto de esta fascinante conexión entre Irán y la revelación bíblica. Descubriremos cómo los medos y los persas emergieron como una fuerza imperial que cambiaría para siempre el curso de la historia del pueblo elegido. Analizaremos en detalle los decretos reales que permitieron el regreso del exilio. Examinaremos las implicaciones proféticas de estos eventos y comprenderemos por qué estos sucesos antiguos tienen relevancia directa para los acontecimientos geopolíticos contemporáneos. También investigaremos los aspectos más misteriosos de esta historia, como la identidad de los magos de Oriente que adoraron al niño Jesús, quienes según muchos eruditos bíblicos provenían precisamente de las tierras de Persia. Estos sabios, conocedores de las profecías mesiánicas, emprendieron un viaje épico siguiendo una estrella celestial para rendir homenaje al Rey de Reyes que había nacido en Belén. Además, examinaremos las profecías escatológicas que mencionan específicamente a Persia como parte de una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los tiempos finales. Estas predicciones, registradas hace más de 2500 años, cobran una relevancia escalofriante cuando observamos la situación geopolítica actual del Medio Oriente. Prepárate para un recorrido intelectual y espiritual que transformará completamente tu perspectiva sobre Irán. Ya no verás a esta nación simplemente como un actor más en el escenario político internacional, sino como un participante clave en el plan divino que se ha estado desarrollando a lo largo de milenios. Al finalizar este análisis exhaustivo, tendrás una comprensión profunda de por qué los eventos actuales que involucran a Irán e Israel no son simplemente disputas territoriales o conflictos religiosos contemporáneos, sino el cumplimiento de profecías antiquísimas que apuntan hacia el clímax final de la historia humana. Para comprender verdaderamente las raíces ancestrales del pueblo iraní dentro del contexto bíblico, es imperativo que retrocedamos hasta uno de los episodios más dramáticos y transformadores de toda la historia humana: el Gran Diluvio Universal y sus consecuencias posteriores para la repoblación de la Tierra. La narrativa bíblica nos relata que después de que las aguas del diluvio se retiraran y el arca de Noé reposara sobre los montes de Ararat, la humanidad experimentó un nuevo comienzo. Noé, junto con su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, se convirtieron en los únicos supervivientes de aquel cataclismo mundial que había borrado de la faz de la tierra a toda la civilización antediluviana. Los 3 hijos de Noé, cuyos nombres eran Sem, Cam y Jafet, asumieron la responsabilidad monumental de repoblar toda la tierra. Según el registro genealógico preservado en el capítulo 10 del libro de Génesis, conocido tradicionalmente como la Tabla de las Naciones, cada uno de estos patriarcas se convirtió en el progenitor de diferentes grupos étnicos y naciones que se extenderían por todos los continentes. Jafet, cuyo nombre en hebreo significa que Dios engrandezca, recibió una bendición especial de su padre Noé. Esta bendición profética declaraba que Jafet sería engrandecido y que habitaría en las tiendas de Sem, lo cual
Muchos intérpretes bíblicos consideran como una predicción del futuro papel que los descendientes de Jafet desempeñarían en la propagación del conocimiento del Dios verdadero. Entre los hijos de Jafet, uno destaca particularmente por su relevancia en nuestra investigación: Madai. Este nombre, que aparece registrado en las genealogías bíblicas, es reconocido universalmente por los eruditos como el antepasado directo de los medos, ese pueblo guerrero y noble que posteriormente se aliaría con los persas para formar uno de los imperios más extensos y poderosos que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Los descendientes de Madai establecieron sus asentamientos en las regiones montañosas al oeste de lo que hoy conocemos como Irán. Estas tierras, caracterizadas por sus paisajes montañosos y sus valles fértiles, proporcionaron el entorno ideal para el desarrollo de una civilización que eventualmente alcanzaría proporciones imperiales. Pero la historia no se detiene con los medos. Los persas, aunque relacionados étnicamente con los medos, tenían su propio linaje distintivo que también puede rastrearse hasta los primeros capítulos de la Biblia. Algunos estudiosos sugieren que los persas descendían de otros hijos de Jafet, estableciendo así una conexión genealógica múltiple entre el pueblo iraní y las familias originales que repoblaron la tierra después del diluvio. Esta conexión ancestral no es meramente académica o de interés histórico superficial. Representa algo mucho más profundo y significativo. Establece que el pueblo iraní, desde sus orígenes más remotos, formaba parte integral del plan divino para la humanidad. No fueron una adición tardía o accidental al escenario histórico, sino que su existencia y eventual ascenso al poder estaban predeterminados desde los albores de la civilización postdiluviana. La ubicación geográfica donde se establecieron estos descendientes de Jafet también es profundamente significativa. La región que hoy conocemos como Irán se encuentra estratégicamente posicionada como un puente entre Oriente y Occidente, entre las civilizaciones de Mesopotamia y las culturas de Asia Central y Oriental. Esta posición geográfica privilegiada les permitiría, en el momento apropiado de la historia, ejercer influencia sobre vastas extensiones territoriales y múltiples civilizaciones. Durante los siglos que siguieron al establecimiento inicial de estos pueblos, los medos desarrollaron una sociedad compleja y sofisticada. Se organizaron en tribus confederadas, cada una con sus propios líderes y tradiciones, pero unidas por lazos étnicos, culturales y lingüísticos comunes. Gradualmente, estas tribus comenzaron a consolidarse bajo liderazgos más centralizados, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en el Imperio Medo. Paralelamente, los persas estaban experimentando su propio proceso de desarrollo civilizacional en las regiones más al sur. Aunque inicialmente menos prominentes que sus primos medos, los persas poseían características distintivas que eventualmente los convertirían en los líderes de la coalición medo-persa, que conquistaría gran parte del mundo conocido. La unión entre medos y persas no fue simplemente una alianza política conveniente, sino el cumplimiento de patrones divinos establecidos desde la creación. Dos pueblos relacionados ancestralmente se combinaron para formar una fuerza imperial que serviría como instrumento de los propósitos divinos para Israel y para toda la humanidad. Es fascinante observar cómo las genealogías bíblicas, que a menudo son pasadas por alto por los lectores modernos por considerarlas aburridas o irrelevantes, en realidad contienen las claves para comprender los movimientos geopolíticos más importantes de la historia humana. Cada nombre registrado en esas listas aparentemente monótonas representa una pieza del rompecabezas divino que se ha estado armando a lo largo de milenios.
Cuando Madai aparece mencionado en las tablas genealógicas del Génesis, no se trata simplemente de un registro histórico de un antepasado obscuro. Se trata del establecimiento fundacional de una línea de descendencia que eventualmente produciría reyes, conquistadores y libertadores que cambiarían el curso de la historia del pueblo elegido de Dios. Esta comprensión nos permite apreciar la dimensión profética de las genealogías bíblicas. No son simplemente listas de nombres antiguos, sino mapas proféticos que revelan cómo Dios había planificado desde el principio el surgimiento de naciones específicas en momentos específicos de la historia para cumplir propósitos específicos en su plan de redención. Los medos y los persas, por tanto, no emergen en la escena histórica como conquistadores accidentales o como imperios que surgieron meramente por circunstancias políticas y militares favorables. Su ascenso al poder fue el cumplimiento de patrones divinos establecidos desde los días de Noé, cuando las bendiciones proféticas fueron pronunciadas sobre Jafet y sus descendientes. Avanzando cronológicamente varios siglos desde el establecimiento inicial de estos pueblos, llegamos a uno de los periodos más dramáticos y transformadores de toda la historia bíblica: el surgimiento del Imperio Persa bajo el liderazgo extraordinario de Ciro el Grande, un monarca cuyo impacto en la historia sagrada trasciende cualquier evaluación meramente secular. Para apreciar completamente la magnitud de lo que Ciro logró, debemos primero comprender el contexto histórico que precedió a su ascenso al poder. Durante décadas, el pueblo de Israel había experimentado una de las épocas más oscuras y desalentadoras de toda su historia nacional. El poderoso imperio babilónico, bajo el liderazgo del formidable rey Nabucodonosor II, había ejecutado una campaña militar devastadora contra el reino de Judá. El año 586 a.C. marcó el clímax de esta tragedia nacional para Israel. Los ejércitos babilónicos, después de un sitio prolongado y brutal, finalmente lograron penetrar las murallas de Jerusalén, la ciudad santa que había sido el centro espiritual y político del pueblo elegido durante siglos. La destrucción que siguió fue sistemática y despiadada. El magnífico templo de Salomón, esa maravilla arquitectónica que había tomado años construir y que representaba la presencia divina entre su pueblo, fue completamente demolido. Sus tesoros sagrados fueron saqueados, sus ornamentos de oro y plata fueron fundidos, y sus piedras fueron esparcidas. Los muros de la ciudad fueron derribados, los palacios fueron incendiados, y las casas de los ciudadanos fueron reducidas a escombros. Pero la destrucción física no fue lo más devastador. La verdadera tragedia consistió en el exilio masivo de la población. Miles de familias judías fueron arrancadas de sus hogares ancestrales y forzadas a marchar cientos de kilómetros hasta Babilonia, donde serían establecidas como comunidades de exiliados en una tierra extraña, rodeadas de dioses paganos y costumbres extranjeras. Durante 70 largos años, tal como lo había profetizado el profeta Jeremías, el pueblo de Israel permaneció en cautiverio babilónico. Fueron décadas de dolor, nostalgia y aparente abandono divino. Los salmos de este período reflejan la angustia profunda de un pueblo que se preguntaba si acaso Dios había olvidado sus promesas ancestrales. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, escribió el salmista, capturando la melancolía de toda una generación que había perdido no solo su tierra, sino también su esperanza. Muchos de los exiliados comenzaron a cuestionar si las promesas divinas de restauración se cumplirían alguna vez.
Las profecías de regreso a la tierra prometida parecían cada vez más como sueños imposibles, mientras Babilonia continuaba siendo la potencia dominante en todo el Medio Oriente. El imperio parecía invencible, sus murallas eran impenetrables y sus recursos eran aparentemente inagotables. Sin embargo, en las montañas de Persia, lejos de los palacios babilónicos y fuera del conocimiento de los exiliados judíos, se estaba gestando un cambio histórico de proporciones monumentales. Un joven príncipe persa llamado Ciro estaba consolidando su poder y forjando alianzas que eventualmente le permitirían desafiar la supremacía babilónica. Ciro no era un conquistador ordinario. Poseía una combinación extraordinaria de brillantez militar, sabiduría política y, lo que es más notable desde una perspectiva bíblica, una tolerancia religiosa casi sin precedentes en el mundo antiguo. Mientras que la mayoría de los conquistadores de esa época imponían sus propias deidades y tradiciones sobre los pueblos conquistados, Ciro desarrolló una filosofía de gobierno que respetaba las creencias y costumbres locales de las naciones que incorporaba a su imperio. Esta característica distintiva de Ciro no era accidental ni meramente una estrategia política pragmática. Desde una perspectiva bíblica, era la preparación divina de un instrumento humano para cumplir propósitos específicos en el plan de redención. Dios estaba moldeando el corazón y la mente de este monarca pagano para que eventualmente sirviera como libertador de su pueblo elegido. En el año 539 a.C., los eventos que habían sido profetizados siglos antes finalmente llegaron a su cumplimiento. Ciro, utilizando una estrategia militar brillante que implicaba desviar el curso del río Éufrates, logró penetrar las aparentemente impenetrables defensas de Babilonia. La ciudad, que había sido considerada invencible, cayó ante las fuerzas persas en una sola noche, cumpliendo exactamente las profecías que habían sido pronunciadas por Daniel y otros profetas. Pero la conquista militar de Babilonia fue solo el preludio del verdadero milagro que estaba por ocurrir. Poco después de establecer su control sobre el imperio babilónico, Ciro emitió un decreto que cambiaría para siempre el curso de la historia judía. Este edicto real no solo permitía a los exiliados judíos regresar a su tierra ancestral, sino que además ordenaba la reconstrucción del Templo de Jerusalén con fondos del tesoro imperial persa. Imagínate el asombro y la incredulidad de los exiliados judíos cuando recibieron la noticia de este decreto. Después de décadas de cautiverio, después de años de orar y esperar, después de generaciones que habían nacido y crecido en tierra extraña, súbitamente se les anunciaba que eran libres de regresar a Jerusalén y de reconstruir su templo destruido. Pero lo más extraordinario de todo era que este decreto no era simplemente una concesión política o un gesto de buena voluntad por parte de un conquistador magnánimo. Era el cumplimiento literal de profecías específicas que habían sido pronunciadas más de un siglo antes de que Ciro naciera. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente en el año 700 a.C., había mencionado específicamente el nombre de Ciro en sus profecías, declarando que este rey persa sería utilizado por Dios para liberar a Israel y reconstruir Jerusalén. En una de las declaraciones proféticas más específicas de toda la Biblia, Isaías registró las palabras exactas que Dios pronunció concerniente a Ciro. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, al cual he tomado por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. La precisión de esta profecía es verdaderamente asombrosa. No solo predijo que un libertador surgiría para restaurar a Israel, sino que mencionó específicamente el nombre de ese libertador más de un siglo antes de su nacimiento. Además, utilizó el término ungido para describir a Ciro,
una palabra que en hebreo es Mashiach o Mesías, el mismo término que se usa para describir al Salvador prometido. Esto significa que Ciro, un rey pagano, que no conocía al Dios de Israel ni seguía sus mandamientos, fue designado divinamente como un tipo de Mesías o Salvador para el pueblo elegido. Esta es una de las paradojas más fascinantes de toda la revelación bíblica. Cómo Dios puede usar instrumentos aparentemente inadecuados o improbables para cumplir sus propósitos perfectos. El decreto de Ciro, preservado tanto en registros bíblicos como en documentos históricos seculares, demuestra la extraordinaria providencia divina que había estado orquestando los eventos internacionales para preparar el momento preciso de la liberación de Israel. No fue coincidencia que Ciro desarrollara políticas de tolerancia religiosa. No fue accidental que decidiera permitir el regreso de los exiliados. No fue fortuito que proporcionara recursos financieros para la reconstrucción del templo. Cada aspecto de estos eventos había sido planificado y orquestado por la providencia divina para cumplir promesas que habían sido hechas siglos antes. La conquista persa de Babilonia, el carácter tolerante de Ciro, el momento preciso del decreto de liberación, todo fue coordinado divinamente para demostrar que Dios no había olvidado a su pueblo y que sus promesas siempre se cumplen en el momento apropiado. Esta comprensión transforma completamente nuestra perspectiva sobre los eventos geopolíticos de cualquier época. Los movimientos de ejércitos, las decisiones de gobiernos, los ascensos y caídas de imperios, no son simplemente el resultado de fuerzas históricas impersonales o de la ambición humana. Son manifestaciones de un plan divino más amplio que se está desarrollando a través de los siglos para cumplir propósitos eternos. El reinado de Ciro el Grande estableció un precedente que influenciaría la política persa hacia los pueblos conquistados durante siglos posteriores. Sus sucesores, aunque no siempre mantuvieron el mismo nivel de tolerancia religiosa, generalmente continuaron respetando las tradiciones locales de las naciones incorporadas al imperio persa. Esta política de respeto hacia las diversas tradiciones religiosas y culturales no solo benefició a los judíos, sino que también creó un ambiente en el cual diferentes pueblos pudieron preservar sus identidades distintivas mientras participaban en la estructura imperial más amplia. Esta característica del imperio persa lo distinguía marcadamente de otros imperios antiguos que típicamente imponían una homogenización cultural sobre los territorios conquistados. El libro de Esther nos proporciona otro ejemplo extraordinario y dramático de cómo la providencia divina utilizó al imperio persa para proteger y preservar al pueblo judío en un momento crítico de su historia. Esta narrativa, que se desarrolla durante el reinado de Jerjes I, también conocido en los textos bíblicos como Asuero, revela las dimensiones más profundas del plan divino que operaba incluso en los palacios persas más lujosos y en las intrigas políticas más complejas. Jerjes I gobernó el imperio persa desde aproximadamente el año 486 hasta el 465 a.C., extendiendo su dominio desde la India hasta Etiopía, abarcando un territorio que incluía 127 provincias según el relato bíblico. Su corte en Susa era un centro de poder internacional donde se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas de diversas nacionalidades, culturas y religiones. En este contexto cosmopolita y multicultural, una joven judía llamada Hadasa, conocida por su nombre persa Esther, llegó a ocupar una posición de influencia extraordinaria. Su historia comenzó de manera aparentemente casual, cuando el rey Asuero, después de deponer a la reina Vasti por desobediencia, organizó una especie de concurso de belleza a nivel imperial para seleccionar una nueva reina. Esther,
Huérfana desde temprana edad y criada por su primo Mardoqueo, fue seleccionada entre miles de jóvenes candidatas de todo el imperio para formar parte del harén real. Su belleza física era evidente, pero más importante aún era su carácter excepcional y su sabiduría natural que la distinguían de todas las demás candidatas. Siguiendo el consejo prudente de Mardoqueo, Ester mantuvo en secreto su identidad judía durante todo el proceso de selección. Esta decisión, que podría parecer como una simple precaución política, en realidad era parte de un plan divino más amplio que se revelaría posteriormente. Dios estaba colocando estratégicamente a esta joven judía en el centro mismo del poder imperial persa para un propósito específico que aún no se había manifestado. Cuando Ester fue finalmente elegida como reina, obtuvo acceso directo al monarca más poderoso del mundo conocido. Sin embargo, incluso en esta posición privilegiada, ella continuó manteniendo en secreto su herencia judía, esperando el momento apropiado que la providencia determinaría para su revelación. Ese momento llegó cuando Amán el Agageo, un alto funcionario persa que había sido promovido a la posición de primer ministro, desarrolló un odio personal intenso hacia Mardoqueo debido a que este judío se negaba a rendir homenaje ante él. Este conflicto personal se escaló rápidamente hasta convertirse en un complot genocida contra toda la población judía del imperio. Amán, utilizando su influencia sobre el rey Asuero, logró obtener un decreto real que ordenaba el exterminio total de todos los judíos que vivían dentro de las fronteras del imperio persa. Este edicto se distribuyó por todo el territorio imperial, estableciendo una fecha específica para llevar a cabo esta masacre masiva: el día 13 del mes de Adar. La magnitud de esta amenaza no puede ser subestimada. El imperio persa en ese momento incluía virtualmente a toda la población judía mundial, ya que la mayoría de los judíos aún no habían regresado del exilio babilónico. Si este decreto se hubiera ejecutado según lo planificado, habría resultado en la aniquilación completa del pueblo elegido de Dios, haciendo imposible el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas y proféticas que dependían de la supervivencia de la línea genealógica judía. Desde una perspectiva puramente humana, la situación parecía desesperante. El decreto había sido sellado con el anillo real, lo que según las leyes persas lo hacía irrevocable. Los enemigos de los judíos en todo el imperio comenzaron a prepararse para el día señalado, anticipando la oportunidad de saquear las propiedades judías y eliminar a sus rivales comerciales. Sin embargo, lo que Amán no sabía era que la reina del imperio era precisamente una de las personas que él había condenado a muerte a través de su decreto genocida. Ester se encontraba en una posición única para intervenir, pero hacerlo requeriría revelar su identidad judía y arriesgar su propia vida, ya que acercarse al rey sin ser invitada era punible con la muerte según las estrictas regulaciones del protocolo persa. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto de Amán, inmediatamente se comunicó con Ester para informarle sobre la crisis y suplicarle que intercediera ante el rey. Su mensaje incluía una declaración profética que reveló la dimensión divina de toda la situación. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta pregunta retórica contenía una verdad profunda sobre la providencia divina. Ester no había llegado a ser reina por casualidad, ni su posición era simplemente el resultado de la belleza física o la suerte política. Había sido colocada estratégicamente en esa posición de influencia para un momento específico como este, cuando su intervención podría determinar la supervivencia o extinción de todo su pueblo. La respuesta de Ester a este desafío reveló tanto su carácter excepcional como su comprensión intuitiva de las dimensiones espirituales de su situación.
Después de solicitar que todos los judíos de Susa ayunaran por ella durante 3 días, ella tomó la decisión heroica de acercarse al rey sin invitación, pronunciando las palabras que se han convertido en un testimonio eterno de fe y determinación. Si perezco, que perezca. Los eventos que siguieron demostraron claramente la intervención divina en los asuntos humanos. No solo el rey recibió favorablemente a Esther cuando ella se acercó sin invitación, sino que una serie de coincidencias extraordinarias comenzaron a alinearse para frustrar completamente los planes de Amán. La primera de estas coincidencias providenciales ocurrió cuando el rey experimentó insomnio la noche antes de que Esther planeara revelarle el complot de Amán. Para pasar el tiempo, el rey ordenó que le leyeran las crónicas reales y casualmente el escriba seleccionó el pasaje que registraba cómo Mardoqueo había salvado previamente la vida del rey al descubrir un complot de asesinato. Al darse cuenta de que Mardoqueo nunca había sido recompensado por este servicio vital, el rey decidió honrarlo públicamente. En una ironía extraordinaria, ordenó que Amán fuera el encargado de conducir a Mardoqueo por las calles de la ciudad, proclamando los honores reales que se le otorgaban. Imagínate la humillación de Amán al verse forzado a honrar públicamente al mismo hombre que había planeado ejecutar. Cuando finalmente Esther reveló tanto su identidad judía como el complot genocida de Amán durante un banquete real, la reacción del rey fue de indignación absoluta. Amán fue ejecutado inmediatamente en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y su propiedad fue confiscada y entregada a Esther. Aunque las leyes persas no permitían revocar el decreto original que autorizaba la masacre de los judíos, el rey emitió un segundo decreto que les otorgaba el derecho a defenderse y contraatacar a cualquiera que los atacara. Este segundo edicto transformó completamente la dinámica de la situación planificada por Amán. En lugar de ser víctimas indefensas de un genocidio, los judíos se convirtieron en defensores autorizados de sus propias comunidades. Cuando llegó el día 13 de Adar, en lugar de la masacre judía que Amán había planificado, ocurrió exactamente lo opuesto. Los enemigos de los judíos fueron derrotados en todo el imperio. La celebración de la supervivencia judía se institucionalizó en la festividad de Purim, que hasta el día de hoy conmemora esta liberación extraordinaria. Pero más allá de la celebración cultural, este evento representa una demostración poderosa de cómo la providencia divina puede usar incluso las circunstancias más adversas para proteger y preservar a su pueblo. La historia de Esther también revela cómo Dios puede colocar a personas específicas en posiciones estratégicas mucho antes de que la necesidad de su intervención se haga evidente. Esther llegó a ser reina años antes de que el complot de Amán se desarrollara, pero su ascensión al trono fue una preparación divina para el momento crítico cuando su influencia sería absolutamente esencial. Esta narrativa tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de cómo funciona la providencia divina en los asuntos humanos contemporáneos. Sugiere que las posiciones de influencia que las personas ocupan, las oportunidades que se les presentan y las circunstancias que las rodean pueden ser parte de preparaciones divinas para futuros desafíos o oportunidades que aún no se han manifestado. El legado del Imperio Persa en la historia bíblica se extiende mucho más allá de estos eventos dramáticos que hemos examinado. Su influencia continuó permeando la cultura, la política y la espiritualidad del mundo antiguo durante siglos posteriores, incluso después de que el poder político persa hubiera sido transferido a otros imperios. El libro de Daniel
nos proporciona una perspectiva profética extraordinaria sobre el lugar del Imperio persa dentro del panorama más amplio de la historia mundial y el plan divino. Las visiones apocalípticas registradas por este profeta hebreo, quien sirvió en altas posiciones gubernamentales, tanto bajo el régimen babilónico como bajo el persa, revelan que el ascenso y la dominación de Persia no fueron eventos fortuitos o accidentales, sino componentes integrales de un cronograma divino preestablecido. En la famosa visión del sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, el imperio persa está representado por la sección de plata de la gran estatua que simbolizaba los sucesivos imperios mundiales. Esta representación es profundamente significativa, ya que la plata, aunque menos valiosa que el oro que representaba a Babilonia, era un metal precioso que simbolizaba la nobleza, la durabilidad y la extensión geográfica del dominio persa. La visión posterior de Daniel sobre las 4 bestias que emergían del mar también incluye referencias específicas al imperio medo-persa, representado como un oso que se alzaba de un lado y tenía 3 costillas en su boca. Los eruditos bíblicos interpretan estas 3 costillas como las 3 principales conquistas del imperio: Babilonia, Lidia y Egipto, las cuales establecieron a Persia como la potencia dominante indiscutible de su época. Pero quizás la visión más detallada y específica concerniente a Persia se encuentra en el capítulo 11 de Daniel, donde se proporciona una descripción extraordinariamente precisa de los eventos que involucrarían al imperio persa y sus sucesores griegos. Esta profecía, que abarca varios siglos de historia futura desde la perspectiva de Daniel, demuestra que los movimientos geopolíticos de estas potencias mundiales estaban siendo dirigidos según un plan preestablecido. Lo que hace estas profecías particularmente notables es su precisión histórica. Los eventos descritos por Daniel siglos antes de que ocurrieran se cumplieron con exactitud asombrosa, proporcionando evidencia convincente de que existe una inteligencia sobrenatural dirigiendo el curso de la historia humana. Los ascensos y caídas de imperios, las guerras y conquistas, las alianzas y traiciones, todo fue preconocido y profetizado con detalles específicos. Esta perspectiva profética transforma completamente nuestra comprensión de la historia mundial. En lugar de ver los eventos históricos como una serie de accidentes o como el resultado inevitable de fuerzas socioeconómicas impersonales, la revelación bíblica nos muestra que existe un propósito divino operando a través de todos estos acontecimientos aparentemente caóticos. El imperio persa, desde esta perspectiva, no fue simplemente otro imperio más que surgió debido a la superioridad militar o a circunstancias políticas favorables. Fue un instrumento divinamente orquestado para cumplir propósitos específicos en momentos específicos de la historia, particularmente en relación con el pueblo elegido de Dios y la preparación del mundo para eventos futuros aún más significativos. Cuando el imperio persa finalmente cayó ante las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su influencia no desapareció abruptamente. Las tradiciones culturales, administrativas y religiosas persas continuaron influyendo en las civilizaciones sucesoras durante siglos posteriores. El helenismo que siguió a las conquistas de Alejandro incorporó muchos elementos de la sabiduría y las prácticas persas. Una de las manifestaciones más intrigantes de la influencia persa continuada se encuentra en la narrativa del Nuevo Testamento concerniente a los magos que visitaron al niño Jesús. El Evangelio de Mateo registra que estos sabios vinieron del oriente, siguiendo una estrella extraordinaria que los guió hasta Belén, donde adoraron al recién nacido Rey de los judíos.
Aunque el texto bíblico no especifica explícitamente la nacionalidad de estos magos, la evidencia histórica y cultural sugiere fuertemente que provenían de las regiones que habían formado parte del antiguo imperio persa. El término griego magoi, utilizado en el texto original, se refiere específicamente a la clase sacerdotal zoroastriana que había florecido en Persia durante siglos. Estos magos persas eran reconocidos en todo el mundo antiguo por su conocimiento de la astronomía, la astrología y las profecías. Habían preservado tradiciones de sabiduría que se remontaban a los días de Daniel, quien había servido en posiciones prominentes en la corte persa y había establecido un legado de conocimiento profético que se transmitió a través de generaciones de sabios persas. La conexión entre Daniel y los magos posteriores es particularmente fascinante. Daniel había sido designado como jefe de todos los sabios de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor y posteriormente había servido en posiciones similares bajo los reyes persas. Sus profecías concernientes al Mesías, incluyendo la famosa profecía de las 70 semanas que establecía el cronograma para la venida del ungido, habían sido preservadas y estudiadas por las escuelas de sabiduría persa. Por lo tanto, cuando los magos persas observaron la aparición de la estrella extraordinaria que señalaba el nacimiento del rey de los judíos, no estaban simplemente siguiendo un fenómeno astronómico curioso, estaban respondiendo al cumplimiento de profecías específicas que habían sido preservadas en sus tradiciones durante siglos, profecías que originalmente habían sido reveladas a través de Daniel durante el período del dominio persa. El viaje de estos magos desde Persia hasta Belén representa mucho más que una simple expedición de curiosidad académica. Simboliza la conexión continua entre la sabiduría persa y el plan divino de redención. Estos sabios reconocieron la significancia cósmica del nacimiento de Cristo y vinieron a rendir homenaje al cumplimiento de las promesas que sus antepasados intelectuales habían preservado durante generaciones. Los regalos que trajeron oro, incienso y mirra también tienen significado profético. El oro simbolizaba la realeza de Cristo, el incienso representaba su naturaleza divina y la mirra prefiguraba su muerte sacrificial. Estos obsequios no fueron seleccionados arbitrariamente, sino que reflejaban una comprensión profunda de la misión mesiánica que el niño Jesús cumpliría. La presencia de estos magos persas en la narrativa de la Navidad también demuestra que el plan divino de salvación nunca estuvo limitado exclusivamente al pueblo judío. Desde el principio, Dios había estado preparando el camino para que las naciones gentiles también participaran en las bendiciones mesiánicas. Los magos persas representaban las primicias de esta inclusión gentil en el reino de Dios. Pero la historia de la conexión entre Persia y las profecías bíblicas no termina con el Nuevo Testamento. Las escrituras proféticas también contienen predicciones específicas sobre el papel que Persia, es decir, el Irán moderno, desempeñará en los eventos del tiempo del fin. La profecía más detallada y específica concerniente al papel futuro de Persia se encuentra en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Esta visión profética, conocida comúnmente como la guerra de Gog y Magog, describe una coalición masiva de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días de la historia humana. En esta profecía, Persia aparece mencionada específicamente por nombre como uno de los participantes principales en esta coalición hostil. Ezequiel 38:5 declara: Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Esta mención directa de Persia en el contexto de eventos escatológicos sugiere que el Irán moderno tendrá un papel significativo en el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin.
La descripción de esta coalición anti-israelí incluye varias otras naciones que son identificables con países modernos del Medio Oriente, África del Norte y Asia Central. Rusia, Turquía y varias naciones africanas y árabes también aparecen mencionadas usando sus nombres antiguos, creando un cuadro geopolítico que tiene paralelos notables con las alianzas y tensiones del mundo contemporáneo. Lo que hace esta profecía particularmente relevante para nuestro tiempo es que describe una situación en la cual Israel ha sido restaurado a su tierra y está viviendo en relativa seguridad y prosperidad. Esta descripción corresponde notablemente con la situación actual de Israel, que ha experimentado un renacimiento nacional extraordinario después de casi 2000 años de dispersión mundial. La profecía indica que esta coalición, liderada por Gog, el cual muchos intérpretes identifican con Rusia, será motivada por el deseo de arrebatar despojos y para tomar botín de Israel. Esto sugiere que Israel poseerá recursos o riquezas que despertarán la codicia de estas naciones hostiles. Una descripción que podría referirse a los recientes descubrimientos de gas natural y petróleo en aguas territoriales israelíes. Pero más allá de las motivaciones económicas, la profecía sugiere que esta invasión masiva contra Israel será orquestada sobrenaturalmente como parte del plan divino para demostrar su poder y gloria ante todas las naciones. Ezequiel 38:16 declara que Dios traerá a esta coalición contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. El resultado profetizado de esta guerra es la derrota sobrenatural y catastrófica de toda la coalición invasora. La descripción incluye terremotos, pestilencia, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre que destruirán completamente a los ejércitos atacantes. Esta destrucción será tan completa que tomará 7 meses para enterrar a todos los muertos, y los israelíes usarán las armas abandonadas como combustible durante 7 años. La inclusión específica de Persia en esta profecía escatológica significa que el Irán moderno está destinado a desempeñar un papel significativo en los eventos finales de la historia humana. Esta predicción, escrita hace más de 2500 años, cobra una relevancia extraordinaria cuando observamos las tensiones geopolíticas actuales entre Irán e Israel. El programa nuclear iraní, su apoyo a grupos terroristas que amenazan a Israel, sus declaraciones hostiles hacia el Estado judío y sus alianzas con Rusia y otras naciones mencionadas en la profecía de Ezequiel crean un patrón geopolítico que corresponde notablemente con las predicciones bíblicas. Esto no significa que debamos ansiar o promover el conflicto. Por el contrario, la comprensión profética debe motivarnos a orar por la paz y a buscar la reconciliación entre todas las naciones. Pero también significa que debemos estar preparados espiritualmente para los eventos que las escrituras proféticas han anunciado. La perspectiva profética también nos ayuda a entender que los eventos geopolíticos contemporáneos no son simplemente el resultado de decisiones políticas humanas o de circunstancias económicas. Existe una dimensión espiritual más profunda en la cual las fuerzas del bien y del mal están compitiendo por el control del destino humano. Y esta batalla espiritual se manifiesta a través de eventos políticos y militares en el mundo físico. Para los cristianos que estudian las profecías bíblicas, la situación actual entre Irán e Israel no es simplemente una disputa regional más. Es una manifestación de patrones proféticos que han estado desarrollándose durante milenios, preparando el escenario para el clímax final de la historia humana que culminará con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Esta comprensión debe motivarnos a mantenernos vigilantes espiritualmente,
a orar por la paz de Jerusalén según el mandato bíblico y a estar preparados para compartir el Evangelio con urgencia, sabiendo que el tiempo puede estar acortándose antes de que estos eventos proféticos lleguen a su cumplimiento. Al mismo tiempo, debemos recordar que las profecías bíblicas nunca han sido dadas para satisfacer la curiosidad humana sobre el futuro, sino para motivar la preparación espiritual y la fidelidad en el presente. El conocimiento profético debe producir santidad, no especulación. Debe generar evangelismo, no elitismo. Debe crear esperanza, no temor. La historia extraordinaria de Persia en las Escrituras, desde sus orígenes en las genealogías de Génesis hasta su papel profetizado en los eventos escatológicos, demuestra que Dios tiene un plan específico y detallado para cada nación y cada pueblo. Ningún país existe por casualidad. Ningún imperio surge accidentalmente y ningún evento geopolítico ocurre fuera del conocimiento y control divino. Esta verdad debe transformar completamente nuestra perspectiva sobre los eventos mundiales contemporáneos. En lugar de ver las noticias internacionales como una serie de crisis caóticas e impredecibles, podemos discernir los patrones proféticos que se están cumpliendo ante nuestros ojos. En lugar de sentir ansiedad por el futuro incierto de la humanidad, podemos tener confianza en que Dios está dirigiendo la historia hacia su conclusión predeterminada. Pero quizás la lección más importante que podemos extraer de la historia bíblica de Persia es la demostración de cómo Dios puede usar incluso a las naciones más improbables para cumplir sus propósitos. Ciro el Grande no era un creyente en el Dios de Israel, pero fue utilizado como instrumento de liberación para el pueblo elegido. Jerjes no conocía las escrituras hebreas, pero su reino proporcionó la plataforma para que Esther salvara a su pueblo del genocidio. De manera similar, en nuestro tiempo, Dios puede estar usando eventos y líderes que parecen completamente seculares o incluso hostiles a sus propósitos para avanzar su plan general de redención. Esta perspectiva debe mantenernos humildes en nuestros juicios sobre los acontecimientos contemporáneos y confiados en la soberanía divina sobre todas las cosas. La narrativa de Persia en las Escrituras también nos enseña sobre la paciencia divina y el cumplimiento perfecto del tiempo profético. Los exiliados judíos esperaron exactamente 70 años antes de que llegara su liberación, tal como había sido profetizado. Las predicciones de Isaías sobre Ciro se cumplieron más de un siglo después de haber sido pronunciadas. Los magos persas siguieron tradiciones proféticas que se habían preservado durante generaciones antes de ver su cumplimiento en Belén. Esta comprensión debe motivarnos a mantener la fe y la esperanza, incluso cuando las promesas divinas parecen tardarse en cumplirse. El cronograma de Dios es perfecto y sus promesas siempre se realizan en el momento apropiado, aunque ese momento puede parecer tardío desde nuestra perspectiva humana limitada. Finalmente, la historia de Persia en las profecías bíblicas nos recuerda que vivimos en un universo con propósito y significado. Los eventos de la historia no son simplemente una sucesión aleatoria de accidentes cósmicos, sino el desarrollo de un plan divino que se ha estado ejecutando desde antes de la fundación del mundo. Cada nación, cada líder, cada decisión política importante tiene su lugar en este plan más amplio. Esta realidad debe llenarnos de asombro y reverencia ante la majestad divina que puede orquestar los movimientos de imperios enteros para cumplir promesas hechas a individuos específicos en momentos específicos de la historia. También debe motivarnos a buscar nuestro propio lugar en este plan divino, preguntándonos cómo Dios quiere usar nuestras vidas, nuestras circunstancias y nuestras oportunidades para avanzar sus propósitos en nuestro tiempo.
Al concluir este análisis exhaustivo de la historia bíblica de Irán, desde sus orígenes ancestrales hasta su papel profetizado en los eventos escatológicos, debemos reconocer que hemos explorado mucho más que simplemente la historia de una nación antigua. Hemos examinado un testimonio poderoso de la fidelidad divina, de la precisión profética y del control soberano que Dios ejerce sobre todos los asuntos humanos. La historia de Persia en las Escrituras es en última instancia una historia sobre Dios mismo, su poder para cumplir sus promesas, su sabiduría para usar instrumentos improbables, su paciencia para esperar el momento perfecto y su fidelidad para con su pueblo a través de todas las generaciones y circunstancias. Mientras continuamos observando el desarrollo de los eventos geopolíticos contemporáneos que involucran a Irán, Israel y las demás naciones del Medio Oriente, podemos hacerlo con la confianza de que estos acontecimientos no están fuera del control divino. Por el contrario, pueden ser las manifestaciones contemporáneas de patrones proféticos que han estado desarrollándose durante milenios. Esta perspectiva no debe llevarnos al fatalismo o a la pasividad, sino a una participación más comprometida y consciente en los propósitos divinos para nuestro tiempo. Debemos orar por la paz, trabajar por la justicia, compartir el Evangelio con urgencia y mantenernos vigilantes espiritualmente mientras esperamos el cumplimiento completo de todas las promesas divinas. La historia extraordinaria de Persia en las profecías bíblicas nos asegura que Dios tiene todo bajo control, que sus promesas siempre se cumplen y que la historia humana está avanzando inexorablemente hacia su conclusión gloriosa cuando Cristo regrese para establecer su reino eterno de justicia y paz. Hasta ese día, podemos vivir con esperanza, propósito y confianza, sabiendo que somos participantes en la historia más grande jamás contada, la historia de la redención divina de la humanidad. Si este análisis profundo sobre Irán y las profecías bíblicas ha transformado tu comprensión de los eventos mundiales actuales, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué te impactó más de todo lo que descubrimos juntos? ¿Hay algún aspecto específico sobre las profecías del tiempo del fin que te gustaría que exploremos más a fondo en próximos videos? Tu participación es fundamental para nuestra comunidad de estudiosos de las Escrituras proféticas. Y si sientes que este contenido podría bendecir a alguien más en tu círculo familiar o de amigos, no dudes en compartir este video. Recuerda que vivimos en tiempos donde comprender las señales proféticas es más importante que nunca. Asegúrate de estar suscrito al canal y de tener activadas las notificaciones, porque tenemos contenido aún más revelador preparado para ti. Desde análisis sobre las profecías de Daniel hasta el significado profético de los eventos en Israel, seguiremos desentrañando juntos los misterios que conectan la palabra de Dios con nuestra realidad contemporánea. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando las maravillas de la revelación profética.